nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Contemplar, sentir la naturaleza en cualquier lugar es maravilloso. Pero si tienes la oportunidad que alguien te guíe para explicarte un poco las maravillas, las curiosidades y tanta variedad en la biodiversidad, en los ecosistemas, en los ciclosistemas, va a ser muy enriquecedor. Hoy vamos a dialogar con una guía profesional, una ingeniera ambiental, Diana Marcela Chamorro, amante de la inclusión y la naturaleza. En plena pandemia nació su emprendimiento, Consentidos por Naturaleza. Es un emprendimiento incluyente para personas con y sin discapacidad en un mismo momento, en un mismo paisaje, en un mismo lugar. Por eso hoy reflexionaremos con ella para entender y comprender muchas maravillas que tiene la integración y que tiene la naturaleza. Nuestro oxígeno por todo el ar, con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Diana Marcela Chamorro también es ingeniera ambiental y guía profesional, con más de 10 años de trabajo en el área de educación ambiental y turismo, en los ecosistemas naturales y en zonas rurales de nuestro país. También tiene experiencia de 6 años en el sector público y experiencia de más de 4 años en el sector privado. Para nosotros es un gusto y un privilegio que hoy nos acompañe Diana Marcela Chamorro. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Y lo primero que le queremos preguntar, Diana, es cómo nace este amor por la naturaleza. Tal vez hubo un suceso en su niñez o de pronto fue papá, mamá, abuelo, abuela, un tío, una tía que le empezó a mostrar estas maravillas, este tesoro que es el medio ambiente, la naturaleza. Bienvenida. Hola Marian, ¿cómo estás? A Carlos y bueno, pues a todos los oyentes, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, te cuento, el amor por la naturaleza creo que viene desde la raíz, como tú lo mencionas. Es muy de casa, pues en realidad yo nací acá en Bogotá, pero mi familia, como muchas de las familias de Bogotá, son del campo, mi familia es del Tolima, y bueno, nosotros siempre íbamos a vacacionar a una finca que tiene mi familia en el Tolima, y desde allí con el encuentro con la abuela, con quedarse allá, con tener que interactuar con el río, con la naturaleza, con los bichos, con los pájaros, con las plantas. De ahí parte el hecho de querer más los ecosistemas, de apropiarnos un poco de ellos, de querer la ruralidad y de darle tanta importancia a ella. Qué maravilloso esto que usted nos menciona, querer la ruralidad. Nos habla de una gran ciudad, Bogotá, muchos habitantes, más de 9 millones de habitantes. Algunos se atreven a decir que con la población que trabaja en Bogotá puede llegar a 11 millones de las personas que visitan, que llegan a Bogotá constantemente. La ciudad puede tener 11 millones de habitantes, pero en los censos más de 9. Y cuando hablamos de Bogotá, pues hay congestión, hay muchos vehículos, hay muchas personas moviéndose para allá y para acá, en sus preocupaciones, en sus tensiones, en sus trabajos. Pero también hay pedacitos de ruralidad, hay parques, hay humedales, hay zonas rurales. Recordemos que Bogotá, el municipio de Bogotá,
es 70% de ruralidad y 30% de ciudad. De igual forma, es el municipio de Cali, 30% ciudad, 70% ruralidad. De igual forma, Medellín, 30% ciudad, 70% ruralidad. Y así sucesivamente, esa cifra puede aumentar o disminuir en algún porcentaje, pero es relativamente parecido. ¿Qué se puede observar en esos pedacitos de ruralidad en Bogotá? Bueno, les cuento que desde bien temprano empecé a descubrir esos pedacitos que son pues en realidad grandotes para todos nosotros acá en Bogotá, esas zonas de todos esos cerros orientales que nos guían acá en nuestra ciudad. Pues digamos desde que salí del colegio empecé a caminar los cerros orientales de Bogotá, ya después en lo personal, desde lo laboral, empezamos a conocer un poco esos humedales de altísima importancia que tiene al occidente nuestra ciudad. Y creo que tuve la oportunidad de conocer más lo verde que esa zona urbana. La vida me llevó a conocer esa parte rural, esa parte de los ecosistemas acá en una ciudad tan grande como lo mencionas, Carlos. En una ciudad que desde hace mucho tiempo nos enseñaron fue a ver y a conocer más lo urbano, los centros comerciales y demás, pues por cosas de la vida tuve que conocer fue su alrededor, sus ríos, sus quebradas, más de 200 quebradas que nacen y ruedan por esos cerros orientales, unos cerros orientales que pues que son un margen de altísima importancia para nuestros habitantes en las localidades aledañas y en lo que sí, pues en las otras localidades que no colindan con los cerros, y también de conocer los humedales, de avistar aves allí, de conocer plantas, porque pues desde mi formación en realidad yo conocía un poquito más de lo estructural más que de la planta como tal, porque cuando uno habla de plantas, pues quizás los biólogos y demás son más formados en temas ya de plantas, de animales, pero cuando uno se encuentra en esos ecosistemas, pues aprende de todo esto, de las plantas nuestras, de las que no son nuestras y llegaron y quizás son, pues son traídas y puestas en nuestros ecosistemas. Entonces es allí cuando nos encontramos con ese verde, con ese oxígeno, con nuestro oxígeno precisamente que hay en estos ecosistemas. Y bueno, ahí es cuando uno se va enamorando cada vez más, apasionando, queriendo su territorio, queriendo lo que es nuestro, lo que tenemos allí, lo que es nuestra raíz. La naturaleza tiene música para quien desea escucharla. Diana, ¿en qué momento usted decide estudiar ingeniería ambiental y también convertirse en toda una guía profesional? Bueno, les cuento, en realidad, digamos, yo me iba a ir por otra formación que era ingeniería química. Por cosas de la vida, pues llego con una organización que empecé a caminar la montaña desde que salí del colegio, que se llama Sol Púrpura. Llegó un momento en que nos dijeron, oiga, hay un curso en el SENA que es de guía, desde turismo. Y bueno, gran parte de nosotros, inclusive de mi familia, de mis hermanos, dijimos, vamos, hagamos el curso. Eso fue como en el año 2009, que fueron como cuando el SENA empieza a abrir toda una serie de cursos respecto al turismo, porque en realidad en Colombia no había nada relacionado con eso. Y bueno, allí nos encontramos con gente súper pila, muy buena, organizaciones, empresas que ya venían haciendo cosas, pero pues que no había una formalización respecto a lo que se hacía. Y en realidad yo era como de las que menos sabía del tema, pero aprendí mucho de ellos, como del conocer nuestro territorio. Entonces allí empezamos a salir un poco más de lo que era Bogotá,
ya empezamos a salir pues al territorio nacional, pero sobre todo obviamente aprendí del SENA y de las organizaciones que habían allí haciendo esa formación. Y después de eso, allí en ese encuentro con las personas, con las organizaciones y con las empresas, pues me encontré con mucho ingeniero ambiental. Y bueno, yo dije, bueno, ¿y por qué no ingeniería ambiental en vez de ingeniería química? Que pues había tocado las puertas en algunas universidades y quizás no me convencía. Bueno, entonces decidí irme por esa línea de la ingeniería ambiental. Y bueno, pues allí cuando empezamos como toda esa ruta, digamos, en temas de formación. Pasaron cosas, entonces digamos, para mí, por lo menos, el SENA fue una entidad importante dentro de mi formación. Pues no inicié con la ingeniería ambiental, después de eso sí me inicié con una tecnología en el SENA y después de esa tecnología me fui a hacer la ingeniería ambiental en la universidad. Esa fue como la ruta de mi formación. ¿Y en qué momento nace este emprendimiento con sentidos por naturaleza? Con sentidos por naturaleza nace en un momento, bueno, nace después de una situación en el 2015. Yo tengo una situación que me genera una discapacidad o que identifican, en realidad pues no sé si eso venía pues desde el ADN o qué, porque no me lo dijeron como con certeza, pero en el 2015 pues tengo una situación que me genera una degeneración macular en la vista, y bueno, nuestro retinólogo empezó a hacer muchas cirugías en la vista para ver si se podía recuperar y de pronto que la retina no se desprendiera y no quedara totalmente sin visión. Y después de esas cirugías, que fueron casi que 2 años de cirugías, de quedarme quieta, de quedarme en casa, porque pues definitivamente el retinólogo dijo o trabaja o queda sin visión, porque pues no podemos hacer cirugías y estar trabajando al mismo tiempo. Y por eso pues me dedico a mi salud, y después de dedicarme a la salud por 2 años que quedé pues inactiva laboralmente, salgo a buscar trabajo pues con contactos que he venido haciendo durante pues mi vida laboral y mi vida personal, y pues había muchos contactos, pero cuando llegué a buscar las empresas, cuando identificaban la discapacidad que tenía, que no es mayor del 28%, terminaban diciendo que no. O sea, eso te lo digo con 2 empresas puntualmente. Entonces con Andrés, con mi pareja, que en ese momento pues estábamos iniciando pues también una relación, pues Andrés es una persona que siempre ha hecho empresa y dijo, no, pues dediquémonos a hacer empresa, a lo que amamos, a lo que sabemos hacer, y pues desde allí nace la idea de hacer turismo de naturaleza, que está muy ligado con lo que sabemos hacer, pero pues también hay una apertura el turismo de naturaleza en Colombia está muy limitado. Lo laboral para las personas con discapacidad hay muchas barreras, y por qué no asociar la una con la otra, y por qué no entenderse unos ecosistemas que nos han enseñado a que la diversidad es clave en nuestra vida, que la diversidad es importante. ¿Por qué no desde esos espacios hacerle entender al mundo que la diversidad es hermosa, ¿cierto? Que tengas o no tengas discapacidad, pues eres un ser humano diverso, y que esa diversidad es lo que tenemos que ver, esa es la capacidad que tiene el ser humano de mostrar al mundo, y que debemos vernos más por nuestras capacidades que por nuestras discapacidades. Y bueno, es más o menos para el año 2019 que nace toda esta idea, pero ya en el 2020, en el 2019 habíamos tocado las puertas de un fondo que es el Fondo Emprender, que es un fondo que administra pues el SENA, y son unos fondos que dan recursos, capital semilla, para generar empresa en Colombia. Y para generar empresa
y pues obviamente empleo. Lo habíamos tocado en el 2019, en realidad no se habían abierto las puertas, entonces decidimos hacer una apertura muy desde nosotros, muy desde echar para adelante así, con nuestros recursos y con nuestras ideas. Eso fue a finales del 2019. Ya para el 2020, cuando acabábamos de salir, digamos, de esa apuesta de hacerlo solitos con nuestras fuerzas, pues llega una pandemia en donde los primeros que cerraban era el sector turismo. Y bueno, pues sí, emocionalmente fue como, uy, fue madre, cerraron todo. Pero también fue un momento como de luz de decir, bueno, nosotros no tenemos cualquier tipo de turismo, tenemos un turismo en la naturaleza porque ese es nuestro foco, Consentidos por naturaleza, pues está directamente ligado con nuestros ecosistemas naturales y rurales. Es por eso que volvemos a tocar las puertas de una de las gestoras del Fondo Emprender, y pues por puros temas de la vida ella dice, hagámoslo virtual, digamos, hagamos esta asesoría virtual, no sé qué, para nosotros era pues también importante ya iniciar, y si era desde lo virtual y desde casa, perfecto. Y empezamos a generar la propuesta porque se hizo una apertura de dedicar unos fondos precisamente para empresas que estuvieran lideradas por personas con discapacidad. Entonces es allí cuando pues la gestora del SENA nos dice, sí, hagámoslo, y nos empezó a asesorar. Fue una apuesta a formular un proyecto durante pues el 2020, y bueno, más o menos a la mitad del 2020 nos dicen que somos un proyecto ganador después de un esfuerzo de haberlo formulado. Y que somos un proyecto viable, que sí, que nos van a dar recursos para iniciar nuestra propuesta. Entonces, pues nosotros todos felices, felices porque en realidad creemos mucho y amamos mucho esta propuesta, y bueno, echamos a andar. Los recursos entran ya para el 2021 y es toda una puesta en marcha de un año, más o menos. Un tema impresionante porque en realidad es una apuesta, digamos, empresarial interesante, una formación y un acompañamiento por parte de este fondo bien importante. Y bueno, nos formamos un montón, salimos pues a la luz como Consentidos por Naturaleza, como empresa formalizada, y en realidad pues a nivel público y privado pues nos ha ido muy bien, digamos, como esta es una apuesta no solo social, bueno, tiene un componente social bien interesante porque queremos hacer inclusión laboral y pues también, pues que no solo guiar a las personas con discapacidad acompañadas de las que no lo tienen y compartir saberes y demás, sino que los protagonistas en estos recorridos sean las personas con discapacidad, que precisamente nos muestran el otro mundo de cómo nos disfrutamos la vida, la naturaleza a través de nuestros otros sentidos más activos, ¿cierto? Y bueno, digamos, así nace, pues en realidad somos una empresa que está recién nacida, pero nos sentimos como llenos de, pues tenemos una experiencia interesante, cada uno de las personas que somos equiperos de acá de Consentidos. Sin embargo, como empresa, pues acabamos de nacer en el 2021 y bueno, hemos hecho muy buenos contactos, hemos ganado algunas convocatorias, algunos premios porque nos dedicamos también a formular propuestas en torno al turismo de inclusión y al turismo de naturaleza. Diana, le quiero hacer dos preguntas en una, porque me parece muy interesante. Primero, ¿cómo escoge el nombre Consentidos por la Naturaleza? Y segundo, ¿qué la lleva a usted a reflexionar acerca de la importancia de la inclusión laboral y también acerca de la importancia de la inclusión para quienes quieran acceder a este turismo de naturaleza? Ok, bueno, voy a empezar por la segunda para unirla con la primera. Pues hay una sensibilización muy fuerte como de, bueno, cuando te encuentras con barreras de que no encuentras trabajo, que se los conté de pronto hace un poquito,
de que independientemente si tienes formación o tienes experiencia, quizás tú sientes que ven alguna discapacidad y las empresas sienten miedo a contratar a una persona que tenga alguna discapacidad, quizás miedos a la hora de, ay, no, me van a pedir quizás muchos permisos porque tendrás que ir al médico, yo qué sé, o miedos a que, no sé, en realidad pues no lo puedo decir porque quizás no lo he sentido y no sé qué piensan esas empresas que dicen no a la contratación laboral de personas que tengan alguna discapacidad. Entonces, inicia con esa barrera que me sucedió a mí, que la viví, que quizás yo no la podía creer, porque pues en realidad yo decía, ¿es en serio? Digamos, era como claro el trabajo que iba a tener, el contacto, y dijeron no. Entonces, eso se une con una experiencia que tuve muy linda, cuando dijimos, bueno, echemos para adelante, echemos a hacer empresa, y más, digamos, con una situación de encierro en donde también muchas empresas cayeron, en donde, pues, digamos, está una inestabilidad impresionante. Bueno, eso fue un poquito antes. Pero bueno, hubo una situación que me marcó personalmente. Iba a un lugar y había un evento de mujeres con discapacidad. Yo iba eso fue la Plaza de Artesanos acá en Bogotá. Yo iba para otro tema empresarial, y cuando escuché eso yo dije, bueno, ¿será que me puedo meter a ese evento? Porque yo un poco curiosa dije, oiga, me sentí súper identificada, y yo dije, me desvié como del camino y dije, ¿puedo o no puedo entrar a este evento? Me dijeron sí. Y allí me encontré con un mundo de cosas impresionantes, de encuentros con mujeres que tenían precisamente discapacidad visual, física, cognitiva, pero también una apuesta en donde nos mostraron teatro con personas sordas, o sea, teatro pues sordo, y habían intérpretes de lengua de señas colombiana, y había accesibilidad, o sea, digamos, como en ese solo espacio fue una apertura a disminuir barreras, a que pudieras acceder, a que pudieras disfrutar, digamos, del evento, del teatro, de la actividad, del contenido. Entonces ahí fue como abrir los poros a decir, oiga, qué chévere esto se puede. Y también conocer las historias, porque eso fue un encuentro, y entre ese encuentro pues dialogamos entre nosotras mismas, y muchas historias tristes, pero pues de ahí también nace como que bueno, sí se puede. Entonces llego con la idea a donde Andrés de, oye, hagamos turismo, y, digamos, yo me enfoqué mucho en la mujer, entonces hagamos turismo para mujeres y para mujeres con discapacidad, digamos, como que yo llegué como con esa idea, y exclusivamente para mujeres y exclusivamente para mujeres con discapacidad. Y entonces él, bueno, como que me dijo, pero ¿por qué lo cerramos? Y ¿por qué no para todos? Precisamente desde el hecho de pensarnos en que eso es lo que necesita el planeta, ¿no? El mundo. Y claro, pues esa fue una reflexión súper importante, interesante, y nos dijimos, pues sí. Y los escenarios naturales son los mejores escenarios para decir que acá cabemos todos, que aprendamos el uno del otro, porque así, digamos, conviven los ecosistemas, las especies en los ecosistemas, tanto si tienes visión, si no tienes visión, si tienes olfato, si no tienes olfato, si escuchas de determinada manera. Esos escenarios naturales pues son claves para generar una cultura de inclusión en la naturaleza, precisamente nosotros le llamamos cultura ambiental incluyente. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Y saludamos en este momento a Andrés, compañero de Diana Chamorro en este gran emprendimiento. Andrés, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola, y bueno, gracias a ustedes por tenernos ahí presentes en su programa. Muy chévere que nos hayan invitado, muy chévere poder compartir de todo lo que estamos haciendo.
Andrés, ¿cuál es su reflexión y la invitación para los bogotanos, para la gente de Cundinamarca, para los colombianos, para que disfrutemos de estos paisajes, estos pedacitos de ruralidad que aún quedan en las grandes ciudades, pero que al salir de la urbe nos encontramos con montañas, con páramos aún conservados, aún hermosos, con mucha biodiversidad? Bueno, Carlos, Mariana y a todos los oyentes de nuestro Oxígeno, de nuestro programa, pues nosotros en Colombia somos el país segundo en biodiversidad, o sea, tenemos tanta riqueza, tenemos tanto que a veces no nos damos cuenta, que a veces cuando uno tiene todo al lado, pues como que no lo aprecia, como que no se da cuenta de la importancia que tenemos. O sea, nuestro oro negro, nuestro tesoro más grande en Colombia es la biodiversidad y no la hemos valorado, no la hemos sabido utilizar, no la hemos sabido explotar, pero explotar en el buen sentido, cuidándola, amándola. Entonces, lo que yo quiero compartir con todos es que lo hagamos, que valoremos el agua. Sin agua no podemos vivir. El agua es súper importante, entonces valoremos los ecosistemas, valoremos nuestra biodiversidad. Es súper importante la ruralidad, o sea, toda la parte del campo, volver a nuestros orígenes. Nos dimos cuenta ahora con pandemia de la importancia de cultivar una planta, de lo que implica una planta. El otro día alguien decía, cuando usted se come una ensalada, se está comiendo una lechuga que se demora 6 meses. Cuando usted se come una ensalada, está comiéndose una cebolla que se demora también tantos meses. Y si le agrega el cilantro, también son otros meses. O sea, usted está comiendo una ensalada que le llevó a una persona o a varias personas años para que usted esté disfrutando de ese plato. Y a veces no nos damos cuenta de todo eso. Entonces es como que frenemos un poco porque estamos corriendo mucho en la sociedad y empecemos a mirar a nuestro alrededor, lo que decía la canción, a mirar el agua, a valorar todo lo que tenemos. Pienso, y otra cosa súper importante es nosotros en nuestras salidas, en nuestro emprendimiento de Consentidos por Naturaleza, eso se llama un turismo con propósito. Es decir, es algo profundo. Nuestras experiencias sensoriales es súper importante porque lo que queremos es que la gente eso toque, viva, olfatee, disfrute. Queremos que sea un poquito más profundo y que sea para todos, todos con todos. Maravillosa la invitación. Andrés, ¿tienen ustedes redes sociales, tienen correo electrónico, un número telefónico por si alguien quiere conectarse con ustedes? Claro, nosotros tenemos Instagram, tenemos WhatsApp, tenemos página, todos Consentidos por Naturaleza, y nuestro teléfono, que es el mismo del WhatsApp, es el 313-880-9458. Y la página es www.consentidospornaturaleza.com. Andrés, Diana Chamorro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Bueno, a ustedes, Carlos, a Marian y a nuestro Oxígeno, que definitivamente pues de a conocer este tipo de propuestas, creo que es clave, y muchas gracias por el espacio. A usted también, Andrés, gracias. No, gracias a ustedes, gracias por tenernos en cuenta, y bueno, gracias a Marian también, y a Oxígeno. Oxígeno, sin oxígeno no vivimos. Sigamos entendiendo, comprendiendo, aprendiendo de la naturaleza. Hay mucho por observar, mucho por avistar, mucho por disfrutar. El respiro natural es una delicia. El beber agua limpia también. Por eso debemos cuidar nuestros recursos naturales que están en nuestro entorno. Están con nosotros, están en medio de nosotros. Nosotros somos parte de la naturaleza. La ciudad tiene naturaleza, tiene humedales, hay que cuidarlos. Los árboles nativos hay que cuidarlos, pero también hay que sembrar, sembrar y sembrar. Y no dejemos nunca la cultura de cultivar. Muchas gracias. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno.
Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.